¿Y si el sistema educativo que conocemos, bueno, y si estuviera diseñado para un mundo que simplemente ya no existe? Hoy vamos a explorar un modelo que es radicalmente diferente, uno que no busca adivinar el futuro, sino que nos da las herramientas para construirlo. Vamos a meternos de lleno en la educación ágil autodirigida. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el punto de partida de toda esta conversación. Porque, a ver, mientras el mundo va a 1000 por hora, a veces parece que la educación sigue un manual de instrucciones del siglo pasado. Y esa brecha, la que hay entre lo que se aprende en el aula y lo que se necesita afuera, se está haciendo cada vez más y más grande. Y aquí está el verdadero meollo del asunto. El objetivo ya no puede ser simplemente acumular datos. ¿Para qué? Si la información está al alcance de un clic. La meta ahora es otra. Es cultivar esas habilidades que nos hacen, humanos. La capacidad de crear, la flexibilidad para adaptarse a lo que venga y, sobre todo, la habilidad de construir soluciones con otros. Bien, este es el plan para hoy. Primero, vamos a hablar de este mundo en constante cambio. Luego, definiremos qué es la educación ágil autodirigida. Veremos una metáfora genial, el árbol del aprendizaje ágil, para entenderla mejor. Después nos meteremos con las herramientas prácticas y finalmente cerraremos con el objetivo más grande, las culturas de colaboración. Ok, entonces, si el modelo tradicional se está quedando corto, ¿cuál es la alternativa? Bueno, aquí es donde entra esta nueva filosofía, la educación ágil autodirigida. El primer pilar de todo esto es la autodirección. Pensemos en esto por un segundo. En lugar de que el aprendiz sea un pasajero en un autobús escolar con una ruta ya definida, la idea es que cada uno se convierta en el piloto de su propio viaje. ¿Y qué pasa cuando uno elige su propio destino? Pues que el viaje cobra un sentido totalmente nuevo. Y el segundo pilar es lo ágil. Esta palabra, que quizás suena familiar, viene de un mundo un poco inesperado, el del desarrollo de software. Y en el fondo, ¿qué significa? Significa adaptabilidad. La filosofía es súper simple pero muy potente. En lugar de controlar a la gente, confía. Dales un buen entorno, las herramientas correctas y prepárate para sorprenderte con los resultados. Y ojo, que esto no es solo una teoría o un experimento aislado. Para nada. Con cerca de 190 centros de este tipo solo en Europa, estamos viendo cómo una idea que empezó pequeña se está convirtiendo en todo un movimiento. Está pasando ahora mismo, en escuelas, en talleres, en todo tipo de comunidades de aprendizaje. Perfecto. Pero, a ver, ¿cómo se conectan estas dos ideas, la autodirección y la agilidad, en el día a día? Para entenderlo, sus creadores idearon una metáfora visual que es brillante. El árbol del aprendizaje ágil. Es una forma de ver toda la filosofía de un solo vistazo. Este modelo es una genialidad por lo simple que es. A ver, todo empieza desde abajo, con la confianza. Esa es la tierra, el suelo fértil. Sin confianza simplemente nada crece. De ahí salen las raíces, que son las creencias fundamentales sobre cómo aprendemos. El tronco, lo que le da fuerza y une todo, es la comunidad. Las ramas son los principios que guían las acciones. Y finalmente, las hojas son las herramientas y prácticas que se ven todos los días. Estas 4 raíces son literalmente la base de todo el sistema. En esencia, lo que nos dicen es, primero, aprender es algo natural, como respirar. Segundo, cuando tenemos autonomía, los resultados son mucho mejores. Tercero, nuestro entorno y nuestras experiencias son clave, moldean cómo aprendemos. Y cuarto, el conocimiento se consolida en un ciclo. Tener una intención, crear algo, reflexionar sobre ello y finalmente compartirlo. Y esta cita de Mia Birdsong, le da justo en el clavo a la idea del tronco, la comunidad. Porque si lo pensamos, el modelo tradicional muchas veces nos empuja a la competencia individual, a estar solos. Aquí, en cambio, el aprendizaje es un deporte de equipo. La comunidad es esa red de seguridad que nos da la confianza para intentar cosas nuevas, para arriesgarnos y, al final, para crecer. Bueno, la filosofía suena muy bien, es sólida. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿En un aula? Es el momento de subir del tronco a las hojas del árbol. Las herramientas ágiles que hacen que todo esto funcione. Este ciclo es como el motor que mueve el aprendizaje cada día. Todo arranca con una intención, ¿no? Algo que nace de la curiosidad. De ahí se pasa a la creación, a hacer algo. Luego,
Un paso clave, la reflexión, que es donde llega el entendimiento real. Y finalmente, se cierra el círculo al compartirlo con la comunidad. Es un proceso que de verdad convierte la experiencia en conocimiento. Entonces, las hojas del árbol son precisamente estas herramientas prácticas que hacen que el aprendizaje se pueda ver y tocar. No son reglas súper estrictas, para nada. Son más bien instrumentos flexibles que ayudan a darle un poco de orden al caos creativo. Y la herramienta más famosa de todas es, créanlo o no, un simple tablero. El famoso tablero Kanban. Su genialidad es que es súper simple. Es un flujo visual de trabajo. Tienes una columna para las ideas, el pendiente, otra para lo que vas a hacer hoy, el para hacer, otra para lo que estás haciendo ahora mismo y finalmente la columna de hecho. Y ese simple acto, el de mover una tarjetita de una columna a la otra, genera una sensación de avance y de control que es potentísima para la motivación. Pero claro, el Kanban es solo el comienzo. Hay tableros para todo. Un tablero de ofrecimientos, donde cualquiera puede proponer una actividad. Un tablero de cambio de juego, para modificar la dinámica de un grupo si algo no funciona. Incluso un tablero para construir la cultura de la comunidad entre todos. Y hasta usan un sistema de señales con las manos para poder comunicarse en grupos sin tener que interrumpir al que está hablando. ¡Una maravilla! Y con esto llegamos a una diferencia que es súper importante aclarar. Una cosa es el aprendizaje autorregulado, donde el profesor sigue siendo como un GPS que te da la ruta exacta, y otra muy distinta es el autodirigido, donde el aprendiz tiene el volante y el mapa. El profesor, en este caso, se convierte en un copiloto increíble, alguien que te ayuda a leer el mapa, pero la decisión final sobre a dónde ir es del que conduce. Ok, todas estas herramientas, toda esta autonomía, apuntan a un objetivo que va mucho más allá. Porque la meta final no es crear genios solitarios y súper eficientes, sino algo mucho más grande, tejer una verdadera cultura de colaboración. Y esto es clave. En este modelo, la libertad individual es el punto de partida, no el destino final. Se reconoce una verdad súper simple pero que a veces se olvida. Los grandes desafíos del mundo real nunca, pero nunca se resuelven en solitario. Por eso, aprender a depender de otros y a apoyarse mutuamente se convierte en una habilidad fundamental. Esta frase de Castoriadis es simplemente perfecta para explicar esto. Es el corazón de la colaboración. En términos sencillos, significa que el derecho a hacer ruido de una persona termina donde empieza la necesidad de silencio de otra. Es un baile constante entre lo que uno quiere y lo que el grupo necesita para funcionar en armonía. Y aquí pasa algo fascinante. Este tipo de cultura colaborativa tiene un efecto secundario increíble. Combate de frente la mentalidad del corto plazo. Al darles a los aprendices la oportunidad de trabajar en proyectos que de verdad importan, se les entrena para pensar mucho más allá de la próxima prueba. Se les enseña a abordar desafíos que necesitan paciencia, perspectiva, lo que algunos llaman pensamiento de catedral. Y esto nos lleva a lo más profundo de la motivación humana. Es increíble pensar que, al final de su vida, el mismísimo Maslow actualizó su famosa pirámide y añadió un último escalón en la cima, la autotrascendencia. Es decir, la necesidad no solo de realizarse, sino de contribuir a algo más grande que uno mismo. Y estas culturas de colaboración son el motor perfecto para llegar ahí. Así que, al final, de esto se trata todo. No es solo cambiar un método por otro, es cambiar el propósito de la educación. Se trata de crear una especie de simulador de la vida real, un lugar donde la libertad, la responsabilidad y la comunidad se practican todos los días. Porque el objetivo, al final del día, no es pasar un examen, es prepararse para la vida. Y cerramos con esta pregunta, para dejarla resonando. Si la educación existe para prepararnos para el futuro, ¿no debería ser tan dinámica, tan flexible y tan adaptable como ese futuro que nos espera? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este recorrido.